El material que vamos a utilizar para tejer esta cruz es estambre delgado, similar al que utilizamos para tejer las prendas de bebé, además de un gancho del número 2.5. El color del estambre es a su elección, puede ser blanco o crema. Voy a tejer la muestra en estambre un poco más grueso y en un tono más oscuro para que distingan lo que voy haciendo. Antes de comenzar dejamos aproximadamente 15 centímetros de hilo y a partir de ahí comenzamos a tejer 8 cadenas. Sobre ellas vamos a hacer 7 medios puntos. El primero contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena. Esta vuelta está por el derecho y cada vez que estemos del lado derecho del tejido vamos a hacer una vuelta de 7 medios puntos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Ahora estamos sobre el revés y las vueltas por el revés se van a iniciar con 3 cadenas, se van a terminar con un macizo en el último punto y sobre los 5 puntos centrales vamos a tejer 5 motivos de esta manera. Cargamos el gancho en el segundo punto, sacamos un punto y lo alargamos de modo que tenga la altura de las 3 cadenas iniciales. Repetimos ese paso, cargamos y sacamos otro punto que también se alarga dejándolo de la misma altura que el punto anterior. Cargamos el gancho, cerramos 2 gasas, cargamos el gancho, cerramos 3 gasas y de la base de este punto, en el segundo punto que saqué, voy a levantar el hilito que está al final o del lado izquierdo. De ahí saco un punto y cierro todos los puntos juntos. Como este punto voy a hacer 4 más, uno en cada punto. Repito, cargo el gancho, saco un punto y lo estiro de modo que quede de la misma altura que el punto anterior. Cargo el gancho, saco un segundo punto en el mismo lugar, lo estiro también para que quede de la misma altura y es exactamente de este punto, de este segundo punto que saqué, de donde vamos a sacar un punto más al final para poder terminar este motivo. Entonces tengo el punto que tenía en el gancho más 4 gasas, cargo el gancho, cierro 2 gasas, cargo el gancho, cierro 3 gasas, levanto un punto del segundo punto que saqué y ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Repito, cargo y saco un punto, cargo y saco un segundo punto, cargo, cierro 2 gasas, cargo, cierro 3 gasas y del segundo punto que saqué saco un punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Cargo y saco un punto en el siguiente punto, cargo y saco un segundo punto del mismo lugar, cargo, cierro 2 gasas, cargo, cierro 3 gasas, saco un punto del segundo punto que saqué y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Este es el último motivo.
Y como les dije al principio, vamos a terminar esta vuelta con un macizo, que es un punto que se cierra en 3 pasos. Lo voy a tejer nuevamente, cargo el gancho, saco un punto, cargo, cierro la primera gasa sola, después cargo, cierro 2, cargo, cierro 2. Hago una cadena, volteo el tejido y como estoy ahora por el derecho, debo hacer nuevamente 7 medios puntos. Hago 3 cadenas, volteo el tejido y sobre los 5 puntos centrales vuelvo a hacer los motivos que tejí en la vuelta número 2. Estas 3 cadenas sustituyen el primer punto, por lo que no vamos a tejer en el primer espacio, sino en el segundo. Aquí ya tejí el primer motivo. Y como este voy a hacer 4 motivos más, uno en cada punto. Este es el segundo motivo. El tercero. El cuarto. Y el quinto motivo. Termino esta vuelta haciendo un macizo en el último punto. Este es el revés del tejido, este es el derecho. Vamos a alternar la vuelta 1 y la vuelta 2 por 3 veces más. Hago una cadena, volteo el tejido, como estoy por el derecho tengo que hacer 7 medios puntos. Aquí pueden ver que forma franjas. Debemos repetir entonces la vuelta 1 y la vuelta 2 hasta tener 5 franjas como estas. Terminamos de tejer las 5 líneas o 5 franjas. Hasta aquí llevamos 11 vueltas. La vuelta número 12 se va a comenzar con 3 cadenas. Volteamos el tejido y en este caso vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos que me quedan, de modo que esta vuelta debe terminar con 7 puntos en total, 7 macizos. Esta vuelta se tejió por el revés y está sustituyendo a una vuelta de motivos. Ahora vamos a tejer nuevamente la secuencia de este punto, que es una vuelta de 7 medios puntos, una vuelta de motivos, una vuelta de 7 medios puntos y así hasta tejer 3 franjas más.
Esta vuelta de macizos debe quedar plana porque sobre esta se va a colocar encima la pieza horizontal que lleva la cruz. Hice entonces ya la vuelta número 1, que consta de 7 medios puntos por el derecho del tejido. Hago 3 cadenas, volteo el tejido y hago una vuelta de motivos. Y estas 2 vueltas que tejí las repito 2 veces más. Después de la vuelta de macizo, les recuerdo, tejimos la vuelta 1 y la vuelta 2. Y estas 2 vueltas las repetimos 2 veces más. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2. Aquí tenemos 3 franjas. La última vuelta de esta pieza se va a tejer de esta manera. Terminamos aquí. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Y vamos a tejer un punto deslizado en cada punto. Siete puntos deslizados. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo de aproximadamente 1 metro para poder coser. Vamos a hacer otra pieza como esta con 3 franjas, esta vuelta de macizos aquí y 3 franjas más. Entonces nos va a quedar de esta manera: 3 franjas de este lado, 3 de este, y en el centro una vuelta de macizos. Al inicio vamos a dejar la misma cantidad de hilo y al final también. De esta forma debió quedar la segunda pieza. Vamos a comenzar a armar. Vamos a utilizar un fragmento de limpiapipas que debe tener esta medida, lo que mida de largo cada una de las piezas, tanto la corta como la larga, más 4 centímetros. De esos 4 centímetros vamos a doblar de esta manera, de modo que se vaya enrollando 2 centímetros de cada lado. Y así nos debe quedar. Ahora con el hilo de inicio, los 15 centímetros que dejamos aproximadamente, y con la ayuda de una aguja lanera vamos a cerrar en círculo esta parte que estaba recta. Vamos a atravesar este extremo, que es el primer punto. Tiramos del hilo. Aquí ya cerró, vean que forma un círculo. Ahora regreso al otro extremo nuevamente y voy a comenzar a hilvanar punto por punto, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, hasta rodear este círculo. Hay que tirar del hilo para que cierre por completo. Pasar el hilo hacia abajo. Y ocultar el sobrante por el revés. Ahora con el hilo más largo vamos a hacer lo mismo del otro lado.
En este caso estoy ahora de este lado, atravieso el punto del lado opuesto y ahora, en vez de regresar de esta manera como en el otro extremo, voy a atravesar los dos lados hacia acá. Y ahora sí, hago lo mismo que en el otro lado. Tiro del hilo. Ahora voy a colocar la aguja en el centro y salgo por cualquiera de los dos lados de la parte recta o de la parte larga. Voy a comenzar a unir para cerrar, de modo que esto quede como un tubito. Pero antes voy a colocar el limpiapipas de esta manera. Pongo pegamento transparente en los extremos, espero a que seque y comienzo a coser. Una vez que está seco, desde aquí hasta la segunda vuelta de medio punto, voy a pasar la vuelta de motivos. Voy a atravesar de atrás hacia adelante, abrazando las dos partes. Y voy a dar una puntada. Este hilo va a quedar inclinado. Paso a la siguiente vuelta de medio punto. De los dos lados, atravieso. Doy una puntada, tiro del hilo sin ajustar demasiado. Y así hasta terminar de este lado. En este último punto voy a dar otra puntada y ahora, dejando estos hilos o este lado de la costura hacia abajo, voy a comenzar, ya que estoy en esta vuelta de medio punto, con este mismo hilo voy a dar dos vueltas, de modo que quede ajustado el hilo para que forme la división entre esta vuelta de motivos y esta. Ahora, de arriba hacia abajo, levantando los hilos que acabo de enrollar, voy a dar una puntada. Subo el hilo, ya estoy nuevamente por la parte de abajo. Subo el hilo, lo detengo y exactamente en la siguiente vuelta de medio punto enrollo dos veces. Ese hilo que sostuve lo levanto y doy una puntada ahí. Lo que acabo de hacer lo voy a repetir hasta terminar. Subo el hilo, lo sostengo en la siguiente vuelta de medio punto, enrollo dos veces y el hilo que sostuve lo atravieso dando una puntada. Vean cómo debe quedar. En este último punto hago otra puntada. Después paso nuevamente la aguja por el mismo lugar. Enrollo de esta manera dos veces
deslizo la aguja y tiro del hilo. Aquí ya quedó fijo el hilo y ya nada más lo saco por el extremo y corto el sobrante. Hacemos lo mismo con la pieza más larga. Después la vamos a colocar de esta manera. Esta es la vuelta de macizos de la pieza corta, esta es la vuelta de macizos de la pieza larga, de modo que las voy a colocar así. Ahora estamos por el revés. Atravieso un tramo de hilo que sea suficiente para atarlas. Atravieso, volteo, ya estoy por el derecho. Hago un nudo sin ajustar demasiado y regreso el hilo por el lado contrario, de modo que estoy formando una cruz con estas hebras. Ahora sí, por la parte de atrás hago 2 nudos y oculto el sobrante con la aguja lanera por la parte de atrás. De esta forma debe quedar. Y lo que voy a hacer para esta cruz que tejí con el estambre grueso es colocarle solamente una flor de plástico en el centro. Aquí pueden ver cómo se aprecia en otro color, un color más oscuro. De esta forma les debieron quedar, y de este tamaño, las cruces con el estambre con el que debieron tejer. Y la sugerencia es pues colocarle un arito para llavero. Todas estas piezas son de plástico. Y en el centro únicamente un moñito de listón satinado en color crema o blanco, al color del estambre con el que hayan hecho la cruz, y una florecita de plástico. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.